Hola amigos, hola amigas, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 14 de abril del año 2023. Estamos en un mes sumamente emblemático porque estamos cumpliendo 5 años de resistencia del pueblo de Nicaragua. Las y los periodistas independientes hemos estado dándole cobertura a lo largo de todo este tiempo a las agresiones, violaciones de derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega ha venido haciendo en contra del pueblo de Nicaragua. Los crímenes, los asesinatos están plenamente documentados y estos ahora sirven como insumo básico para la apertura de juicios de lesa humanidad, acusaciones que serán dadas a conocer próximamente. Quiero agradecer nuevamente a la gente que nos está reportando audiencia desde Costa Rica, gente que nos ve a través de la señal abierta de Tica Visión, que nos retransmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Muchas gracias a su director Iván Flores Chavarría por permitirnos este enlace y esta comunicación con la, con la comunidad nicaragüense y con la ciudadanía costarricense. Muchas gracias. También saludamos el próximo lanzamiento en señal abierta de TV Nica. TV Nica ha llegado, ¿verdad?, para quedarse. Estén pendientes de la programación especial a partir del 19 de abril. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de todos los viernes, el doctor Francisco Larios, quiero referirme a doña Mélida Lucía Rivera Ortega. Mélida Lucía Rivera Ortega ayer estuvo de cumpleaños. Ella reside junto a su marido y su familia en Nueva York. Ahí está el feliz matrimonio. Bueno, Mélida estuvo cumpliendo años ayer, pero hoy esa pareja que ustedes ven en pantalla están cumpliendo 44 años de feliz alianza matrimonial. Hoy en las redes sociales, Lucio Ortega, hija de ambos, y el mismo Luis Ortega ha felicitado pues este 44 aniversario de la familia, de la pareja matrimonial. Y están pues de plácemes. Me voy a permitir saludar especialmente, felicitar a Mélida, a doña Mélida Lucía Rivera Ortega, a Luis por tener a la esposa que tiene y a Lucy, ¿verdad?, que es la hija de este matrimonio. Mi saludo, mi abrazo fraterno y afectuoso para estos amigos de la Mesa Redonda. Bueno, ahora sí quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Larios. Ya ustedes lo conocen. Él es economista, docente universitario, integrante del Movimiento Nicaragüenses Libres y director de la revista Abril. A propósito, el doctor Francisco Larios en las semanas anteriores ha venido anunciando que ya está en físico el libro donde él ha venido recopilando todos los sucesos de abril. Bueno, algunos, la mayoría. Pero está aquí Francisco y vamos a preguntarle cómo va lo del libro, cuándo podemos tenerlo en Costa Rica y cuándo se puede obtener, cómo se puede obtener a través de Amazon. Bienvenido, Francisco, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por recibirme y por recibirnos y saludos a todo el público. Eh, Tengo que mostrarles por primera vez, creo yo, una copia final del libro que se llama Contra el Poder, Nicaragua y la lucha por la libertad en América Latina. Es un libro grueso, ¿verdad? Y lo que el libro hace es ver desde la perspectiva del ciudadano X, del ciudadano común, el ciudadano que somos todos nosotros los que no manipulamos y manejamos los hilos del poder, eh, contar, dar testimonio y comentar todo el periodo de 5 años que se abre en abril del 2018. Contarlo sin tapujos y va en orden cronológico, pero no es una historia escrita viendo hoy hacia atrás, sino que eh, los artículos se iban escribiendo, ¿no? A medida que ocurría algo, el ciudadano X lo contaba, lo comentaba, lo criticaba, iba contracorriente, porque el libro se trata precisamente de una visión fresca, que no depende de ningún partido político, ni es financiada por ningún grupo económico. Y yo creo que es la primera vez que en Nicaragua se ha hecho un libro así, de memoria, especialmente cronológica, que, Bueno, que con los ojos que no sean partidistas, ¿no? hay que esperar. Yo voy a estar presente en los tres eventos de presentación del libro. Ve qué interesante que en toda esta jornada que la gente está haciendo en saludo al 5º aniversario, por ejemplo, hay un recital de poesía que me invitaron a mí para mañana sábado. Después está una marcha aquí a las 3 de la tarde, convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil y políticos de Costa Rica en la Plaza de la Democracia a las 3 de la tarde del día domingo. Después viene nuestra colega periodista Gabriela Seltzer a presentar su libro Crónicas de Abril. Está ya la nota en la mesa redonda y en una conversación telefónica que yo sostuve con ella me dice, bueno, estos son los relatos que las crónicas, los reportes periodísticos que a mí me tocó hacer, pero le adiciono el estado de ánimo, las emociones, los sentimientos que las y los periodistas teníamos en el momento en que estábamos generando esta información, porque es indudable que no somos máquinas, no somos autómatas para registrar estos acontecimientos sin tener, ¿verdad? Unas emociones sumamente fuertes que todavía son difíciles de superar. Entonces voy a estar presente en los tres eventos donde ella va a presentar el libro Crónicas de Abril. Entonces ya hay dos aportes importantísimos, el tuyo, el de Gabriela, también en el contexto de un curso que una veintena de periodistas llevamos con la Universidad de Costa Rica, una prestigiosa y seria universidad costarricense. Próximamente, a finalizar el mes, nos vamos a graduar. Yo participé en ese curso sobre memoria y comunicación. Y los trabajos que yo he visto son de primera calidad. Los trabajos realizados como examen final para este material. Nosotros, como la mesa redonda, como Sergio Marín, hicimos un podcast sobre mis vivencias en la Divina Misericordia. Y voy a aprovechar el contexto de esta conmemoración de abril para lanzarlo al público. Ya eso se está preparando. Entonces, tu contribución con este texto, ¿verdad? Más el de otros tantos colegas, por ejemplo, Gabriela, y los que están haciendo estos graduandos de este curso especial diseñado por la UCR para los periodistas nicaragüenses, pues son aportes importantes. Bueno, te interrumpí, ¿verdad? Pero quiero No, que cómo se vea no, esto así, pues para que entremos en claro. materia. Pero yo quisiera decir que en realidad el libro no ha sido todavía presentado en ningún ¿Cuándo lo formato. vas a presentar? Eh,
Bueno, espero presentarlo en tu programa en una de estas próximas semanas Porque eso es manera virtual, pero yo formal, siempre te he virtual. hecho la recomendación de que Lo vengas a vamos Costa Rica y lo presentes acá. eso tiene que hacerse. Todavía no tenemos fecha, pero hay que hacerlo en Costa Rica. En septiembre probablemente se presente en Honduras, en el verano probablemente se presente en España, en el verano del norte, ¿no? En España, y también estamos trabajando en México. Y yo quiero, bueno, veremos cómo se hace técnicamente después, ¿verdad? Pero yo quiero invitar a todos los nicaragüenses que son parte de tu público en Estados Unidos y en Europa, donde tienen acceso a Amazon, a que compren el libro, ¿verdad? Porque primero va a ser un libro, creo yo, de referencia de lo que ha ocurrido, parte de la contribución a la memoria histórica. Y segundo, todas las regalías no las recibo yo personalmente, sino que se entregan en apoyo a la lucha y en apoyo a aquellos que sufren por la lucha, pues los desterrados. Veremos cómo se hace eso, pues cómo llamar a la gente, pero si quieren, yo tenés, hay miles de lectores, perdón, hay miles de participantes en este programa, y yo los invitaría a todos a que busquen en Amazon, ¿verdad? Busquen, no sé si estoy diciendo, Contra el Ahí Poder. está, sí, contra el poder. Francisco Lario, pone Francisco J. Lario Contra el Poder. Para Estados Unidos y Europa el precio pues no es muy pesado, son $25. Y de eso una buena parte, pues la parte que no es del costo, que es la que yo recibiría de ganancia, la dono, ¿verdad? Y yo les pido que lo compren porque yo creo que vale la pena no solo como conocimiento, como memoria histórica, sino como contribución al presente. Y lo último que voy a decir es que yo realmente no soy un periodista entrenado, yo soy un ciudadano que se ha involucrado de forma mediática porque es lo que hace falta hacer en esta crisis. Pero entonces mi ángulo en el libro es como el mismo aprendizaje que tuvo el ciudadano de la calle acerca de qué es el poder, quiénes están en el poder, cómo se maneja el poder. Ese es el aprendizaje que se va viendo en las crónicas de ensayo. Entonces ocurre un evento en Nicaragua y se comenta, ¿no? El ciudadano X comenta, hace la crítica y hace la crítica, como vos bien sabés, descarnada, sin estarse preocupando de lealtades a este o a aquel grupo, pisando los callos que haya que pisar, aceptando incluso los errores de uno mismo. Yo te puedo decir que el, los textos al comienzo de este libro, a mí mismo ahora los leo y me parecen un poco incluso más suaves y más ingenuos, y a medida que va avanzando el libro, pues el ciudadano X va abriendo los ojos, y al abrir los ojos va viendo la naturaleza de la bestia llamada poder, la crueldad, el sufrimiento, y va viendo además que el poder y la bestia no son solamente Ortega y Murillo, que es todo un sistema. Entonces, yo creo que eso lo ha aprendido el pueblo de Nicaragua, el ciudadano X lo aprende, y lo que este libro nos permite es que el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana, como yo digo en la dedicatoria, un joven curioso como yo fui, eh, puede escuchar no solo las historias oficiales que fabrican las élites, sino la historia vista con los ojos de un ciudadano que no tenía hueso en el pleito, que estaba ahí compitiendo por una prebenda. Gracias, Francisco. Yo quiero aprovechar este momento entonces para informar las fechas de la presentación del libro de Gabriela Seltzer. El martes 18 a partir de las 10 de la mañana estará en el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, acá en San José, Costa Rica. El miércoles 19 de abril, ahí está Gabriela con el libro, la portada del libro. El 19 de abril a las 5 de la tarde para la comunidad nicaragüense en Costa Rica estará en el Hotel Radisson en San José. Este es con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert.
Y el 21 de abril, que es viernes a las 4 de la tarde, en la Universidad de Costa Rica, en el auditorio de la Plaza de la Autonomía. Ahí estará el periodista Carlos Fernando Chamorro y Luis Enrique Mejía Godoy, acuerpando a nuestra colega periodista Gabriela Seltzer en la presentación de su libro Crónicas de Abril, la verdad sobre la rebelión de 2018 en Nicaragua. Espero muy pronto poder anunciar el texto y la presentación del libro de Francisco Larios acá en Costa Rica. Esperamos que así sea. Esperamos que sea pronto. A mí me gustaría que fuera incluso en el mes de mayo, pero porque ya abril ya está casi terminando, pero hay que preparar, como te digo, acaba de salir. Ahora, para ilustrar al público que nos está siguiendo y algunos que nos preguntan, bueno, ¿cómo se hace en Amazon? ¿Cuál es el procedimiento para entrar en Amazon? En Amazon, bueno, hay un enlace que yo no puedo poner en este momento porque no lo tengo, pero es muy fácil. Se van a Amazon y ponen, los que están en Estados Unidos y en Europa, ponen Contra el Poder, Francisco J. Larios, y les va a aparecer el libro, esta es la imagen, y sencillamente ahí lo compran con una tarjeta, sea de débito o sea de crédito. Creo que el envío es gratis y el libro cuesta $25. Se van a amazon.com en Estados Unidos o en Europa y lo pueden comprar. Muy sencillo. Ponen Contra el Poder, Francisco J. Larios. Perfecto, muy bien. Quiero responder un comentario de Misionero del Espacio que dice, me sorprende ese libro de la señora, no es Gloria, es Gabriela Seltzer. En efecto, ella es hija del gran Gregorio Seltzer, ¿verdad? Sí, biógrafo de Sandino. ¿Verdad? Que efectivamente escribió sobre la gesta del general Augusto C. Sandino. Yo no sé por qué se sorprende. Exactamente está ejerciendo la misma labor de su padre Gregorio en aquel tiempo referido a esa figura denominada Sandino, y ahora su hija está haciendo exactamente lo mismo refiriéndose a esta lucha. Yo no he leído el texto, estoy súper curioso por leer tanto el texto de Francisco Lario como el texto de nuestra colega Gabriela Seltzer. Bueno, Francisco, entremos en materia, ya estamos 5 años, 5 años, es un quinquenio, es mucho tiempo. En 5 años muchas cosas han sucedido, desde la insurrección de abril de los autoconvocados. ¿Qué pasó, Francisco? Bueno, haciendo un análisis crítico de eso, me gustaría que en el programa, en lo que nos queda, ¿qué pasó? ¿Qué podría pasar? ¿Verdad? Es una pregunta válida. ¿Y qué podemos hacer las y los nicaragüenses para alcanzar el anhelado sueño de una república democrática? Sí, empecemos por qué pasó y en esto habrá que hacer un poco como se hace en una clase de universidad, ¿no? Que uno hace un esquemita y luego se hablan de los detalles, porque han pasado tantas cosas y uno tiene que simplificar para que todo tenga sentido. Bueno, en esta clase yo diría que al 18 de abril del 2018 se había acumulado una serie de agravios que el pueblo nicaragüense sentía. Ya se venía, o sea, sintiendo esa inconformidad. Y hay dos puntos que yo puedo presentar como referencia para apuntalar esta hipótesis. Una es que ya desde el 2014 los obispos habían advertido al régimen que había mucho descontento, ¿no? Y la otra es personal. Durante el tiempo que yo estaba en Nicaragua cada año, a mí sobre todo en el 2016-2017, a mí me llamó mucho la atención el lenguaje que usaban muchachos de la nueva generación, muchos de ellos hijos de familias que habían estado involucrados con el Frente Sandinista y que se referían a la gente del gobierno, a la gente del frente, a los líderes, como burgueses.
Es decir, hablaban de ellos como en su tiempo hablaban los revolucionarios de cuando el Frente Sandinista fue revolucionario, de los que controlaban el poder. Y yo dije, y luego empecé a notar allá en Nicaragua la naturaleza de las ceremonias de- del, del Frente Sandinista, con una Rosario Murillo actuando como maestra de ceremonias en una velada escolar, y todo aquello vacío de pasión, vacío de convicción, vacío de discurso, eh, y el general escepticismo, la apatía de la gente, que uno puede decir, uno puede mencionar apatía como una falla o como un defecto, pero la apatía ante ese espectáculo vacío más bien refleja un rechazo, y eso es lo que había. Entonces, al abril del 2018 ya hay una acumulación de agravios que es como que van secando el pasto de la paciencia, van secando el monte de la paciencia, y cualquier chispa puede causar un incendio. Y eso es lo que pasó entonces. Hubo no una, sino varias chispas. Hubo la evidente indolencia malintencionada ante la quema de la reserva de Indio Maíz, y los estudiantes nicaragüenses, yo creo que son la primera generación ambientalista verdaderamente del país, justamente se indignan y salen a protestar y son reprimidos protocolariamente, digamos, o sea, siguiendo el protocolo ya establecido por los serviles de la entonces llamada Juventud Sandinista, que ya tenían un manualito, ¿no? Luego viene coincidentalmente en el tiempo, no es coincidencia sistemática, sino que en el tiempo coinciden, la firma de un decreto inconsulto de parte del régimen que castigaba a los retirados. Siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno llamado socialista de Ortega, alumno muy disciplinado de la entidad imperialista llamada Fondo Monetario Internacional, eh, cortan, ¿verdad? Básicamente los beneficios de las personas de la tercera edad en Nicaragua. Esta es una receta burocrática extranjera impuesta sin conocer las realidades del país, que las realidades del país son diferentes a las del mundo anglosajón, donde los viejitos y los señores viven solos. En este caso, en el contexto de la pobreza y de la estructura familiar nicaragüense, los señores y señoras de mayor edad viven con la familia, entonces sus ingresos son parte de la familia, de tal manera que ya no solamente es una solidaridad moral con los mayores, sino que es un acto de necesidad protestar porque a quienes le están cortando el ingreso es a toda la familia. Claro, eso para un burócrata anglosajón no existe, es una realidad totalmente ajena a ellos. Y lo más interesante es que este gobierno, que de izquierda, revolucionario, socialista y cristiano, actúa de acuerdo a lo que las imposiciones del imperio, ignorando, creo yo en error, la realidad propia. A tal punto se han divorciado de la población en ese momento que se les olvida ese pequeñito detalle, ¿no? Además de ser insensibles al grado de pobreza, que cuando dicen nada más el 5% el que le vamos a quitar, pero cuando estás al borde del precipicio, si te empujan una pulgada te puedes ir al guindo, ¿no? Entonces ocurre todo eso y viene el régimen y ataca en la calle y golpea a señores mayores. Y si hay algo que todavía se preserva en la cultura nicaragüense es el respeto a las canas, ¿no? Y salen los jóvenes y lo golpean, y sale la población, y sobre todo los jóvenes dicen, esto es, ya no lo dicen así, pero lo que es evidente es que el régimen cruzó una barrera cultural, ¿no? Es una barrera que no se había cruzado antes al ir a golpear a todos estos señores, y estalla la insurrección cívica. Una vez que estalla la insurrección cívica, muy rápidamente, porque en esto la gente del poder, las élites, tienen un reflejo muy rápido,
y estamos aprendiendo de qué tan rápido fue esto hoy en día con las declaraciones de gente como el joven Fernando Sánchez, rápidamente empiezan a ver cómo estabilizan la situación. Y los que participan en estabilizar la situación son los que entonces llamábamos empresarios. Yo mismo llamaba empresarios y pido perdón a los empresarios de Nicaragua por hacerlo así, a las cúpulas del COSEP, ¿no? Más que a las cúpulas del COSEP, incluso a lo que hoy yo llamo oligarquía, que son los 6, 7 grupos familiares que tienen control de riquezas equivalentes a más del 66-70% del Producto Interno Bruto, oficialmente, probablemente sea más. No son los empresarios son los cientos de miles de emprendedores que hay, desde la persona que vende agua en una esquina, la gente que está en el mercado, hasta incluso empresarios que han hecho su dinero honradamente. O sea, los que bloquean la democracia e impiden la libre empresa son estos oligarcas, estas familias que están ahí desde la época de la colonia. Ellos, ¿junto con quién? Pues evidentemente junto con las cabezas del régimen, que son Ortega y Murillo. ¿Y qué deciden ellos? Deciden utilizar a un fiel sirviente de la familia Ortega, que se llama el cardenal Brenes, que trae consigo a la conferencia episcopal, que luego aprendimos, ese es parte del aprendizaje duro de esta época, que en su mayoría es o cómodamente neutral o sencillamente partidaria del régimen. Hemos aprendido que dentro de la conferencia episcopal hay un par de obispos rebeldes, pero que los demás no. Y los obispos rebeldes han pagado un precio. Entonces, sin embargo, el pueblo de Nicaragua en ese momento, por sus tradiciones, pues cree en la autoridad moral del cardenal y de la conferencia episcopal, y cuando lo que en ese momento aparecía ser la iglesia en su totalidad dice, esperen, paremos, vamos a diálogo, la gente cae en la trampa. Ya una vez montado eso del diálogo, encorralan y acorralan a los más rebeldes, que son los estudiantes, y los obligan prácticamente a sentarse en una mesa, a disque negociar sin siquiera parar los asesinatos en la calle. Los obligaron, los empujaron a eso, manipularon, hicieron lo que les convenía a los grandes intereses, y lo pudieron hacer, como dije, en parte por las tradiciones del pueblo de Nicaragua, y también porque se trataba de jóvenes combativos, rebeldes, pero gente de 20, 21, 22 años que no tenía experiencia con los zorros del poder. Y estos zorros del poder no solo actúan en el diálogo, sino que empiezan a enviar a sus, entre comillas, asesores a ir trabajando, como se dice, a uno por uno de los muchachos, buscan cómo dividirlos, buscan cómo controlar grupos específicos, para que se mantengan dentro de la lógica de un diálogo y negociaciones, mientras que en la calle la parte de la dictadura, óigame, la parte de la dictadura que es el poder militar, aplasta a la población, aplasta a los rebeldes que se quedaron en la barricada. Ya es claro a estas alturas que la tolerancia que tuvo el gran capital, o sea, la oligarquía y otros poderes fácticos, a esa matanza, no fue producto de accidente. Realmente, puestos a escoger entre un cambio que ellos miraban como radical en ese momento y que se aplastara a la gente en las calles para ellos quedarse negociando con el orteguismo, ellos escogieron aceptar que se aplastara a la gente en las calles. Y de hecho, trataron de limitar las presiones contra el régimen, gestionando para atrasar cualquier sanción contra el régimen. Estoy contando hechos comprobados. De tal manera que en este genocidio que ocurrió, el gran capital, esta oligarquía, es partícipe de una estrategia global de estabilización de la situación que tenía como propósito que
quedaran supuestamente negociando en una mesa con actores de adorno y secundarios desarmados, desarticulados, otros, pero como con actores principales, ellos, la oligarquía y el régimen, que nuevos términos para el pacto que tenían. Ellos pensaron que con la presión popular que se había demostrado, ellos iban a poder intramafia, negociar condiciones más favorables para ellos y quizás incluso buscar una fórmula para que hubiera una transición hacia una nueva cara del poder político, no una nueva estructura del poder político, sino una nueva cara. Fracasaron y triunfaron. Fracasaron porque en esta lucha intermafia entre la oligarquía de Carlos Pela, Ortiz Mayorga, Zamorayanes y los que lo sirven contra o con los Ortega Murillo y su clan, ellos esperaban que la presión los iba a hacer avanzar en cuotas de poder, pero no contaban con que Ortega, más claro acerca del poder y más astuto que ellos, sabía perfectamente que no tenía cómo ceder, que él no podía ceder el poder porque del poder depende su vida y su finanza. Entonces lograron lo contrario de lo que querían, lograron que Ortega los arrinconara más y siendo ambos partes de un pacto dictatorial, como todavía lo son, que Ortega afirmara su poder en la cúpula de la mafia que gobierna Nicaragua. Y ahora dice, ahora mando más yo. Ustedes tambalearon, ustedes dudaron, ese gesto que hicieron de cruzarse la acera, aunque fuera por conveniencia temporal, no me gustó, me pueden meter el puñal y yo no voy a andar jugando con ustedes. Aquí el que manda soy yo. Y entonces los ha puesto a raya y el balance de poder dentro de la mafia que controla Nicaragua, que incluye la oligarquía e incluye el régimen, el grupo autoritario de los Ortega, esa balanza de poder se inclinó alrededor de Ortega. En ese sentido perdieron, pero ¿en qué sentido ganaron? Ganaron en el sentido de que esta oligarquía ha continuado beneficiándose económicamente. Ayer leía yo precisamente un reporte de que el sector bancario, por ejemplo, que es dominado por ellos, ha visto sus ganancias crecer enormemente. Han ganado toda esta gente, ¿verdad? Desde Cohen hasta Pela, porque la crueldad de la represión ha hecho que 10% de la población huya. Pero es que esta oligarquía no vive necesariamente de los negocios domésticos, vive de la exportación, ¿verdad? Y en lo que depende de los negocios domésticos, ellos pueden mantener sus negocios domésticos porque los exilados mandan remesas y las remesas han aumentado mucho. Entonces, los beneficios económicos de esta oligarquía, que como te digo, va desde Cohen hasta Pelas, pasando por Ortiz Mayorga, Zamorayanes, han ido aumentando, se han beneficiado. Es verdad que están sujetos a castigo y están bajo la bota pesada política y militar del régimen, pero sus beneficios han aumentado. ¿Quiénes han sufrido dentro? Pues han sufrido los que sirven a esta oligarquía, que son sus operadores políticos que los han, esta oligarquía ha estado dispuesto a sacrificarlo, ha estado dispuesto a que vayan a la cárcel, de que vayan al destierro, pero los intereses económicos de Pela son los intereses económicos de Pela Chamorro y ahí están. Y entonces llegamos a la situación en la que estamos a través de un proceso en el cual la oligarquía, manteniendo el control de estos agentes políticos, de estos operadores políticos, con la cooperación, por supuesto, del Departamento de Estado de Estados Unidos, predica ante el pueblo nicaragüense, al pueblo nicaragüense, esperar, esperar, esperar. Y le dice al pueblo nicaragüense de que, le dice al pueblo nicaragüense que todo tiene que ser por una vía pacífica
pero en realidad identifican vía pacífica con vía electoral. Es decir, han aceptado desde un inicio para poder repartir, reacomodar en el seno del aparato del poder el método de ir a elecciones que el mismo Ortega, ¿verdad? Del cual el mismo Ortega desconfía, ¿verdad? Pero han aceptado y han vendido al pueblo nicaragüense la noción de que tiene que ser todo a través de elecciones y a través de negociaciones con el dictador. Puede ser fácilmente demostrado de que eso es una mentira, es una falacia. Se puede demostrar por la lógica y se puede ver ya por los resultados en la práctica, por los hechos, pero eso es lo que ellos vendían. Y cuando vienen las elecciones del 2021, estamos todavía en qué es lo que pasó. Cuando se acercan las elecciones del 2021, pues, ¿qué es lo que hace Ortega? Que está muy claro de la situación y sabe que no puede ceder una pulgada porque se le puede derrumbar el edificio, pues sencillamente viene y dice, estos precandidatos, ¿verdad? Van presos. Yo creo, sobre todo después de haber hablado con algunos de ellos, que ellos pensaron que iban a estar brevemente presos y que estaban bajo la protección del gobierno de Estados Unidos y que iban a salir rápidamente, bañados, ¿no? Con esa aura de gloria que da en Nicaragua la prisión política a muchos, y que eso les iba a aumentar a ellos el poder político dentro de Nicaragua. Pero de nuevo, no contaban con que Ortega sí sabe de poder, Ortega sí sabe de política, Ortega no anda con esos juegos y los expulsó. Lo sorprendente de todo esto, si me permitís, es que yo he escuchado de algunos de estos desterrados, de los políticos desterrados, no de los desterrados en general, sino del pequeño número de ellos que estaba en el juego político de las elecciones. Yo he escuchado de ellos declaraciones en lo personal, que en lo personal encuentro impactantes y hasta chocantes, en que me dicen que, bueno, es que había que quemar esa etapa de estar preso, ¿no? Es como que era un plan estar preso. Y son esta la misma gente que sale al destierro y que ni siquiera se dirige al pueblo de Nicaragua como ocurre cuando los grandes líderes políticos salen de la prisión y su primera arenga es al pueblo de Nicaragua. Ni siquiera se dirigen al resto de los desterrados, sino que se van al Departamento de Estado. Y esos son hechos significativos, hechos que uno debe tomar en cuenta para el análisis. Y vemos ahora cómo muchos de ellos dicen hoy en día, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no nos queda más que ir a diálogo y elecciones. Y eso espérame un momento antes de entrar a eso. Te voy a dejar planteada una pregunta porque tengo que ir a mensajes. Te estás refiriendo específicamente en toda tu locución a dos poderes fácticos: la Iglesia Católica representada por el cardenal Brenes y el gran capital, la oligarquía, como vos le llamás, representado, y has mencionado pues a tres figuras importantes o relevantes: el señor Pelas, el señor Ortiz Mayorga, el señor Zamora y después al señor Cohen. Bueno, la pregunta que te quiero plantear: ¿podrían ellos haber actuado de otra manera? Sabiendo que Ortega los tiene con una pistola en la sien. Te dejo esta pregunta para que me permitas ir a mensajes. Cuando regresemos, ¿verdad?, vamos a seguir conversando. Vamos a mensajes. TV Nica. Señal azul y blanco. Y entonces, don Ramiro. Y entonces, hija, qué alegría verte. Ay, gracias, don Ramiro. Igual. ¿Y usted por qué lo veo tan chaineado? ¿Va a buscar novia? ¿Qué va, hija? Yo ya no estoy para eso. Voy a cobrar mi pensión, que hoy me toca. Esa es mi novia, mi pensión, pero es bien ingrata. ¿Cómo que ingrata, don Ramiro?
Seguro que hoy va a comerse hasta maduritos en gloria con esa pensión. Ya quisiera yo, si con esta miseria que nos dan no me alcanza para nada. Todo se va en pagar recibos de luz, de agua y la deuda de la pulpería. Yo esos reales ni los veo. Ala, don Ramiro, qué triste. Pero no es que le habían aumentado a los jubilados. Esos son puros cuentos. Fíjate, primero nos ajustaron el 5% cada año. Después el gobierno lo bajó al 3%. Después lo bajaron al 2%. Y el año que viene solo nos van a ajustar el 1%. Yo no entiendo eso de los porcentajes. Parájamela más despacio. Es fácil. Mira, mi pensión era de 7.000 córdobas. Ahora me ajustaron el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 7.000? 140 córdobas. Eso es lo que me ajustaron. Casi lo que vale una libra de queso. Ay, ya entiendo. El problema es que también ha subido el arroz, la carne, la tortilla, los frijoles. Así es. Ya hasta se me olvidó el sabor de la carne. Y el arroz lo adornamos con tomatitos. ¿Por qué? Los frijoles solo los vemos de largo. Imagínense, ¿cuántos jubilados están en esa misma situación? El problema es que como estas penurias se las guarda uno solito, pareciera que todos los demás están bien. No, hija. Yo me comunico con otros veteranos como yo, con este celular que me mandó mi hija de Miami. Y todos estamos en las mismas, solo que calladitos por ahora. Así es, don Ramiro. Pero por quedarnos calladitos todos estos años, estamos ahora como estamos. Pues sí, hija, pero ni modo, algún día será de día. Sí, así es. Bueno, don Ramiro, que me le vaya muy bien, nos vemos. TV Nica. Señal azul y blanco. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con el doctor economista Francisco Larios. Antes de irnos a mensajes, le dejé planteada pues, una pregunta. ¿Podrían actuar o podrían haber actuado de otra manera los empresarios y, digamos, el máximo representante de la Iglesia Católica? Te escuchamos, Francisco. Ok. Del máximo representante de la Iglesia Católica, mejor dicho, yo quiero aclarar algo aquí. Una de las cosas que hemos aprendido es que referirse a la Iglesia Católica como un cuerpo único, actuando de manera unificada o de manera monolítica o de manera que alguien pueda resumir en un nombre, es una mala descripción de la realidad. Nos hemos dado cuenta que hay dentro de la Iglesia Católica tantas fracturas como las que hay dentro de la sociedad nicaragüense. Mientras hay un cardenal Brenes que es claramente servil al régimen y lo ha sido desde antes, pues evidentemente son intereses personales los que persigue o algún interés del grupo, pero no el interés de sus feligreses, porque ni siquiera ha defendido a sus feligreses y no ha defendido a sus sacerdotes. Pero a la vez que eso, vemos que no solo Abel está en esa postura abiertamente servil, sino que hay una serie de obispos en la conferencia episcopal que han abandonado su misión, que han abandonado a sus compañeros atacados y amenazados, que han abandonado a Monseñor Silvio Báez, que han abandonado al padre Edwin Román y que ahora han abandonado a Monseñor Álvarez. Y sin embargo, junto con ellos hay muchísimos sacerdotes y monjas que dentro de lo que pueden han sido parte de la resistencia del pueblo nicaragüense. Ellos están cerca de la población. O sea que esta crítica no es una crítica a la iglesia en su conjunto, porque la iglesia en su conjunto incluye a los feligreses rebeldes, incluye a los sacerdotes rebeldes,
desafortunadamente durante 5 años también, y por razones que tienen que ser investigadas, el propio Papa fue absolutamente frío e indiferente a lo que ocurría en Nicaragua. Pero a tu pregunta de si el cardenal Brenes pudo actuar de manera diferente, yo te respondo que tenía la obligación de actuar de manera diferente, y los obispos de la Conferencia Episcopal tenían y tienen la obligación de actuar de manera diferente, no solo en no ser cómplices antes, sino en no ser pusilánimes después, porque si yo asumo una obligación y no estoy en capacidad de cumplirla, lo correcto es que yo diga, me retiro. Los gringos tienen un dicho que es muy decidor en este caso, que dice, si no te gusta el calor, salite de la cocina. Hablemos ahora de si los oligarcas podían haber actuado diferente. En primer lugar, la pregunta es, ¿podrían haber ellos actuado de otra manera? Y esa pregunta se lanza como para ponerlos a ellos casi en una situación de víctimas iguales al resto de la población. Con frecuencia se dice eso, que no podían hacer nada más. Pero, a ver, yo les pregunto, ¿alguien obligó a la oligarquía a entrar en un pacto feliz con Ortega durante 11 años y a enriquecerse en miles de millones de dólares? ¿Podrían haber ellos actuado de otra manera? Por supuesto, nadie los obligó. Es más, en contraste con lo que ocurre con otras oligarquías y otros grupos de poder económico en el resto del mundo, ellos dieron la cara, ellos estaban felices. Carlos Pela Chamorro públicamente dijo que lo que estaba ocurriendo en Nicaragua era revolucionario, era maravilloso. Bueno, pero eso lo dijo en un contexto determinado. Me estás preguntando si podrían haber actuado de manera diferente. Bueno, pues evidentemente que estas cosas, toda esta crisis del 2018 no se construye en el 2018. Esto viene desde el comienzo, viene desde lejos, pero este estallido se construye desde que ellos entran, de nuevo, el FSLN al poder. Seguir manejando la tesis de que ese maridaje o esa gran alianza entre el gran capital y el régimen de Ortega continúa. Bueno, es que la pregunta que me hiciste es si podrían haber actuado de otra manera. Yo lo que te digo es que nadie los obligó a entrar ahí. Ellos decidieron entrar al pacto. Nadie los obligó tampoco a irse a Washington a gestionar en contra de sanciones contra el régimen en el 2018. Es más, nadie los obligó a irse 2 años antes, cuando se empezó a discutir la NICA Act en el Congreso de Estados Unidos. Nadie los obligó a pagar cientos de miles de dólares para que no se lograra eso. ¿Hay alguien que los pueda haber obligado a amenazar a los muchachos ya en el mero 2018 de que si salían a la calle no les iban a dar un centavo, no los iban a proteger? ¿Hay alguien que los haya obligado a amenazar a estos jóvenes? ¿Hay alguien que los haya obligado a llevarse a los muchachos rebeldes al INCAE o a otras casas y de tratar de persuadirlos, de prácticamente adoctrinarlos de que había que de alguna manera buscar arreglo con el régimen? ¿Hay alguien que los haya obligado a ellos a aceptar los miles de millones de dólares en ganancia que tuvieron durante este periodo? A nadie los obligó. Ellos pudieron haber, por años y años y años, haber actuado de manera diferente si sus intereses fueran otros y si ellos los interpretaran de otra manera. Pero este es un grupo socioeconómico que entiende sus intereses de manera autoritaria. La oligarquía nicaragüense no está para nada, y nunca lo ha estado, interesada en que el país tenga un desarrollo democrático. Ellos son transaccionales, ellos pactan con quien sea en el poder para obtener sus privilegios. Ellos son una oligarquía de origen semifeudal y tienen una mentalidad semifeudal que no es la mentalidad democrática, que se trata de derechos y no privilegios, sino que ellos persiguen sus privilegios.
De tal manera que ellos, al hacer todo lo que han hecho, actuaron en la lógica de sus privilegios. Y si en algún momento esos privilegios chocan con la pareja de Ortega Murillo, no es porque estén ellos en las mismas condiciones que el resto del pueblo de Nicaragua. Ellos entraron en una lucha con otra parte de la mafia que está en el poder en Nicaragua, y en esa lucha ellos llevan la de perder políticamente y en términos de seguridad, aunque económicamente continúan beneficiándose. Pero uno no puede ponerse aquí a conmiserar a la familia Gambino porque la familia de Borsini les mató a este o a aquel. No, son pleitos entre mafias, y la prueba está de que no han hecho nada realmente más que promover el autoritarismo en Nicaragua. Y si ahorita el régimen los tiene arrinconados, bueno, esa es parte de la lucha entre mafias, esa es una contradicción entre mafias que usurpan el poder en Nicaragua. Y esos son hechos. Claro, la familia Gambino, si la familia Borsini los tiene arrinconados y los va a matar, es capaz hasta de llamar a la policía, ¿verdad? Y miren, yo soy una víctima, pero la condición de víctima se la han creado ellos mismos, pero las víctimas mayores han sido los cientos de muchachos nicaragüenses que murieron por culpa de ellos, porque los dejaron morir, porque estaban dispuestos a aceptar que la dictadura aplastara a los jóvenes con tal de ellos mantenerse en la mesa y negociar un arreglo con el régimen. Esos son hechos, eso no es una especulación, eso ya lo se sabe, ya lo sabe todo el mundo, pero hay que dejarlo claro. La oligarquía no es víctima de esto, la oligarquía está en desventaja de poder político frente a la otra parte de la mafia que está en el poder, pero económicamente están felices. Si mucha de esta gente viaja dentro de Nicaragua en helicóptero y fuera de Nicaragua en avión privado, no nos engañemos. Y esa es también una realidad que estas familias, estos grupos familiares, son casi una economía de enclave, casi no son compatriotas del resto de la población, casi no viven con el resto de la población, no sufren lo que sufre el resto de la población, y fuera de Nicaragua, ¿verdad?, donde sus inmensas riquezas en gran parte están, no dan un centavo para aliviar el enorme sufrimiento de los nicaragüenses desterrados, que nosotros en el exterior vemos con nuestros propios ojos, recibimos las súplicas de ayuda de gente que no tiene ni cómo comer, ni de dónde meterse, que está en un hospital porque ya no aguanta, porque ayer me llegó a mí una foto varias fotos que no me dejaban tranquilo, de angustia, porque de impotencia, de no poder ayudar a un nicaragüense desterrado que perseguida a su familia, ¿verdad? Él estaba ya con problemas cardíacos, ya terminó en el hospital el pobre hombre, ¿no? Aquí nosotros tenemos que hacer de tripas corazón y tenemos que hacer de todo para conseguir que alguien vaya donde un dentista, que alguien tenga un techo, que alguien tenga, aunque sea algunas horas de trabajo para medio comer. Y esta gente, que son los culpables, que sí, esta oligarquía es culpable de toda esta sangre y de todo este sufrimiento, pues están totalmente ausentes porque ellos realmente viven distanciados, no sienten esto. Ayer me conmovió a mí, perdóname que termine con esto, me conmovió ver las declaraciones de este joven Fernando Sánchez, ¿verdad?, acerca del comportamiento que él observó en pleno comienzo de la protesta, el día de la masacre de las Madres de Mayo, que el comportamiento que él observó entre estas élites, que mientras mataban en la calle a la gente común, ellos se habían refugiado cómodamente y estaban preguntando qué vamos a tomar o qué vas a tomar. No lo digo yo, vean la entrevista con él, y yo creo que eso es una evidencia más del problema que tenemos en Nicaragua, que no es que no haya unidad porque no nos ponemos intelectualmente de acuerdo, no, es que no hay unidad porque hay gente que tiene, primero, cero sensibilidad acerca del sufrimiento de la población en general,
y segundo, tiene intereses muy claramente definidos. Una compañera nuestra del movimiento de los nicaragüenses libres nos ha repetido, Ena, nos ha repetido varias veces, que aquí no es que haya división, es que hay definición. Eso lo repite ella con frecuencia, de que hay intereses muy definidos. Y por eso es que continúan repitiendo el mismo disco rayado. Y por eso es que muchos de ellos, de hecho, han construido un modus vivendi de la lucha a la espera de que en algún momento, ¿verdad?, la obra de la naturaleza, la biología, como decía Perlas, ¿no?, que acabe con los Ortega, se mueran y haya algún tipo de transición o de sucesión, y entonces ellos puedan entrar en su famoso aterrizaje, en el cual lo llevaría un avión de Estados Unidos al poder, pero sin transformar el país. Ya basta de eso. Bueno, no nos va a dar chance de contestar las otras dos preguntas pendientes que podría pasar y que podemos hacer. Lo vamos a dar para el próximo programa. Ya son ya tenemos 55 minutos. Ya deberíamos de estar afuera porque el tiempo en televisión, pensando en Ticavisión, es sumamente estricto. Sí. Quiero referirte, porque estamos en fin de semana, yo voy a tener la oportunidad de leer tu texto y de leer el texto de Gabriela. Pero también quiero recomendar un texto sobre el cáncer de mama, una batalla económica. Y es que en Nicaragua el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres adultas. La primera es el cáncer en el cuello de la matriz, según las últimas cifras oficiales, fíjense bien, del Ministerio de Salud orteguista en el año 2020. Entonces, fallecieron, fíjense, 239 mujeres por cáncer de mama. Entonces, este tipo de trabajos periodísticos, yo tengo una alianza al igual que Revista Abril, con Galería News. Yo quiero invitarte, Francisco, y a nuestros seguidores, sobre todo a las mujeres, que vayan y se hagan sus análisis sobre el cáncer de mama. Ahí estamos viendo en pantalla. Y aprovechen para meterse ahí en el archivo, ¿verdad?, de los importantes trabajos periodísticos, reportajes gráficos que ha venido realizando Galería News. Bueno, eso sería por nuestra parte. Hoy vamos a seguir insistiendo, ¿verdad?, en la conmemoración de la lucha cívica de abril. Vamos a hurgar en los procesos, ¿verdad?, de los acontecimientos, porque, a ver, esto es como un espejo que tiene múltiples dimensiones. Cuando vos quebras un espejo, se convierte en unos espejitos chiquitos y cada uno de esos es la realidad. La realidad se va haciendo en conjunto para poder llegar a la verdad de lo que sucedió ahí. En un mismo acto, por ejemplo, el referido por vos, Francisco, del 30 de mayo, que hacía referencia a su vez a lo que dijo uno de los participantes. Bueno, esa es una parcelita de lo que él vivió. Yo he vivido otra experiencia en esa marcha donde estuve presente. Pues entre todos vamos a ir construyendo y reconstruyendo esta memoria para que nos aproxime a la verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo celebro que los nicaragüenses en diversas partes del mundo hayan agendado una serie de eventos y actividades. Que va desde recital de poesía, presentaciones de libros, misas, plantones, movilizaciones. En todas partes donde está el exilio nicaragüense, ahí hay eventos. En España, en los Estados Unidos, en diversas partes, en Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Eso es importante hacerlo. No sé si tenés algo que decir, todavía nos queda un minuto, Francisco. Es muy sencillo. La conmemoración de abril merece que nosotros nos hablemos con integridad y con honestidad al pueblo de Nicaragua. Al pueblo de Nicaragua. No entre logotipos, no entre grupos, sino al pueblo de Nicaragua. Y hay un mensaje clarísimo que nosotros proponemos como nicaragüenses libres, de que hay una agenda mínima, un programa mínimo
en el que no creo yo que un demócrata pueda objetar. Número uno es que la dictadura no se va a ir por las buenas, hay que sacarlos por la fuerza, y que la fuerza no quiere decir que vayamos a organizar una guerrilla, porque eso no sería muy inteligente, pero se puede organizar la fuerza y hay que hacerlo porque no se van por las buenas. Punto uno. Punto dos, que no basta con hacerlos salir por la fuerza, hay que crear una república democrática y eso requiere un esfuerzo de construcción de poder desde abajo hacia arriba que se llama proceso constituyente, y de eso tenemos que hablar mucho. 2 puntos mínimos. ¿Quién que quiera una república democrática puede negarse a ellos? Muy bien. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por tu constancia. Pendiente de adquirir tu libro. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Nos vemos el próximo fin de semana. Les deseo a todos ustedes que pasen un buen fin de semana en medio de las condiciones que está viviendo Nicaragua. Nos vemos el lunes, entonces. Nos encontramos el lunes, estimados seguidores, de la próxima semana con más información y más programas. Sí, a mí siempre me dan ganas de decirle saludos al misionero del espacio, no sé por qué. Bueno, pues, saludos después. Hasta luego, estimados. Nos vemos el próximo lunes.